¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Noticias LPTV. Les saluda Cindy Regidor. Gracias por acompañarnos aquí en www.laprensa.com.ni. Vamos a empezar de inmediato con la información que tenemos para este 12 de noviembre de 2014. Según especialistas, Nicaragua quedaría vulnerable ante el crimen organizado y el narcotráfico con la construcción de una obra como el Canal Interoceánico. ¿Por qué razón? Veamos el reporte. Paralelo a la construcción de una mega obra como el Canal Interoceánico, se debe considerar que se pone en riesgo la seguridad de los pobladores. En Nicaragua hasta ahora no se conoce de planes o estrategias para controlar el posicionamiento de grupos como el de trabajo por los mismos chinos, el narcotráfico y crimen organizado, entre otros. Se ha asegurado al gobierno que el operador diseñará las instalaciones para prever cualquier riesgo en la seguridad e invertir en la tecnología de detección y escaneamiento. Ha desarrollado el gobierno protocolos para el intercambio de inteligencia con socios claves y para fortalecer la capacidad para hacer frente a la delincuencia organizada y el terrorismo. Debido a la alta vulnerabilidad sísmica de nuestro país por su posición geográfica, los expertos cuestionan si el proyecto se ha diseñado considerando esta situación, pues hasta ahora no se conoce a fondo el diseño. Todas estas cargas que se llaman ingeniería extrema tienen que ser consideradas y tienen que hacerse bien hechas, y hasta el momento de nuevo hay poquísima información y me gustaría preguntar que cómo se ha hecho ese diseño. Y no solo un diseño que pueda aguantar las cargas, sino que las aguante quedando las instalaciones por la misma importancia que tienen intactas. El gobierno de Nicaragua todavía no presenta detalles de cómo impactaría en la economía del país la construcción de un canal y cómo se distribuirían las riquezas generadas por el mismo. El canal interoceánico de nuestro país, según ha prometido el gobierno orteguista, sería la solución para que Nicaragua tenga un desarrollo económico similar al de Panamá. Sin embargo, hasta ahora no existe información clara sobre la distribución de las posibles ganancias en el país. Se invertirán parte de los ingresos del canal en salud, en educación y especialmente en las zonas más pobres. ¿Qué porcentaje de los puestos de trabajo creados durante la fase de construcción-operación será mano de obra nacional? Faltó una pregunta: ¿cuál es la calidad de los empleos creados? Según el científico, un aspecto clave para la ejecución de la obra es el consentimiento de la sociedad. Sí, está en el mejor interés del pueblo de este país que una obra de este tamaño funcione. Tiene que hacerse público con las mejores evidencias científicas posibles todas las implicaciones de una obra de esta magnitud. Cabe mencionar que la población ha realizado múltiples marchas en el país debido a los efectos colaterales y secretismo del gobierno orteguista en cuanto a la obra. Especialistas y científicos que recientemente brindaron recomendaciones y observaciones acerca de la construcción de un canal por Nicaragua hicieron énfasis en la importancia de que se realice un estudio de biodiversidad que sea integral. La dirección que toma la biodiversidad como es tremendamente complejo. Las interacciones son complejas, a veces es impredecible. De tal forma que es esencial que haya un plan de monitoreo desde el primer día de un proyecto de esta naturaleza. Y allí necesitamos jóvenes informados en las universidades con buenos estudios de información. La obra del canal afectaría toda la vida acuática del lago Cocibolca, así como también la flora y fauna por los puntos por donde también pasaría. Entre los principales aspectos que la empresa china HKND debe considerar para el inicio de la construcción del canal interoceánico de Nicaragua es la sedimentación que se originará producto de la excavación del lago Cocibolca, según expertos internacionales. Todos sabemos, para hacer el canal hay que hacer una tragada hasta 30 metros. La preocupación es si tenemos suficiente información sobre los sedimentos, si existe un monitoreo para ver las características de los sedimentos
si contienen metales, si tienen plaguicidas y cuánto sería el demanda de oxígeno y luego los otros problemas mencionados como nutrientes y aceite y grasas. Los sedimentos, según los expertos, de no ser manejados con cautela, podrían ocasionar la desaparición de la fauna acuática, así como la flora y fauna, en los lugares afectados por la construcción. La posibilidad de cuando se liberan los sedimentos del fondo, ellos traen muchas sustancias que demandan oxígeno. Esto puede sufrir entonces el proceso de hipoxia, donde luego puede ser la causa de muertos de peces. ¿Cuántas especies en peligro de extinción se sacrificarían con la obra? Este es el cuestionamiento que hacen muchos ambientalistas nicaragüenses. Vamos ahora a pasar a otro tema. Esta mañana en el Parlamento se terminó de aprobar los cambios a la Ley Orgánica de la Asamblea Nacional. La Ley Orgánica de la Asamblea Nacional fue aprobada en su totalidad con los votos a favor de la bancada sandinista y con el rechazo de la bancada Partido Liberal Independiente, la cual había anunciado de antemano que no iban a respaldar ninguna ley relacionada a las reformas constitucionales. La ley orgánica fue aprobada artículo por artículo y se presentaron al menos 4 mociones de los diputados del FSLN. Entre ellas, se pidió una adición al artículo 11 sobre la inmunidad de los diputados, donde se detalló que estos no pueden ser detenidos o procesados, excepto en derechos de familia y laborales. En la Constitución Política y el Código de Familia establece los derechos de alimentos, de pensión alimenticia. Si hay una denuncia y un proceso administrativo o judicial sobre montos de pensiones alimenticias contra un parlamentario, no procede la inmunidad. Por ejemplo, en situación laboral es un diputado que tenga una empresa y que hayan denuncias por violaciones a derechos laborales. Que no se quiere pagar el 13º mes, que no se quiere pagar hora extra. Para Noticias LPTV, Isayana Martínez. Una vez que ha sido terminada de aprobar en lo general, esta ley ahora sería aprobada en lo particular. Vamos a hacer una pausa, enseguida regresamos con más. Cuando me levanto, me gusta saber todo lo que está pasando. Con mi cafecito, leo las noticias. Hoy es el periódico que me da las primicias. Con buen contenido y con mucha información. Es el más barato y de mayor circulación. En las pulperías y en toditos los mercados. Este es el periódico que llega a todos lados. Hoy, mi periódico es hoy. Donde encuentro las noticias, donde está la información. Hoy, mi periódico es hoy. Con sucesos, con deportes, la farándula de hoy. Hoy, mi periódico es hoy. Donde tengo promociones, donde tengo educación. Hoy, mi periódico es hoy. El periódico que quiero es el periódico de hoy. Gracias por continuar con nosotros aquí en Noticias LPTV. En Noticias de Sucesos, Maritza Lechado, de 29 años, admitió este martes ante las autoridades de la Policía Nacional de Matagalpa que ahorcó a una niña de 2 años. En presencia de su abogado, quien antes le aconsejó sobre los derechos que tenía, incluyendo el de guardar silencio y no declararse culpable, Maritza Azucena Lechado Castro, de 29 años, admitió este martes ante las autoridades policiales de Matagalpa que ahorcó a su hijastra Virginia del Carmen Aguilar Molina, de solo 2 años y 5 meses, a quien después sepultó en un plantío de malangas en la comunidad de La Chocolata, comarca Yacica Sur del municipio de San Ramón. Después de admitir su responsabilidad en la Comisaría de la Mujer y la Niñez y cuando era conducida hacia las celdas preventivas de la policía, la mujer confirmó. Con la verdad,
Sí. ¿Cuál es la verdad? Diga la verdad o no la diga, yo sé que siempre voy a estar castigada, entonces mejor decir la verdad. Sí. Entonces yo admito que yo maté a la niña en hora de cólera que tenía. ¿Por qué? Porque él me mantenía solo encerrada y no me dejaba salir, entonces yo pensé que con eso le iba a dar donde más le dolía, pero más bien fui yo la que me castigué. Según el abogado, el proceso penal tendría que conocerlo uno de los 2 juzgados de distrito penal especializados en violencia de género en Matagalpa. Luis Eduardo Martínez, Noticias LPTV, Matagalpa. Regresamos ahora a nuestra capital. Ya se han empezado a instalar las estructuras metálicas amarillas conocidas como árboles de la vida. Según anunció la primera dama Rosario Murillo, son 50 más las que adornarán la carretera norte, así como otros puntos céntricos de la capital. En total serían ya alrededor de 150 las estructuras ubicadas por toda Managua a partir de diciembre. El primero de los árboles fue instalado en las inmediaciones del aeropuerto Augusto C. Sandino. Bueno, y después de esta información es momento de hacer una nueva pausa. Ya regresamos con más. Hola, soy Cindy Regidor. Les invito a que nos acompañen en Ahora, todos los miércoles a las 8:30 am, hora Nicaragua, porque nuestro compromiso de informar es con ustedes a través de www.laprensa.com.ni. Gracias por seguir con nosotros aquí en el sitio web del Diario de los Nicaragüenses. Varios periodistas han sido galardonados esta mañana con el premio Pedro Joaquín Chamorro. Veamos a continuación más detalles. Por tercera vez, el periodista del diario La Prensa, Moisés Martínez, gana el premio a la excelencia del periodismo Pedro Joaquín Chamorro en la categoría Periodismo de Profundidad. Caso Endeco Comnisa fue el trabajo investigativo con el que obtuvo el primer lugar. El jurado consideró que este trabajo cumple de una rigurosa investigación que aborda la temática en profundidad y transmite la atención noticiosa en el seguimiento del tema. Y en este caso, lo que me motivó más que nada es, en primer lugar, dar a conocer un problema de irregularidades y tratar de dar un servicio social, pues porque en cierta manera los principales perjudicados con todo ese problema fueron los estudiantes que se quedaron sin sus escuelas. Mabel Calero, quien labora para este rotativo, ganó en la categoría Noticia Local y Comunitaria con el tema Vida después de la basura. Por su parte, los periodistas del semanario Confidencial Carlos Salinas Maldonado e Ismael López se destacaron en la 10ª edición de estos premios. En la categoría de Periodismo de Actualidad, las periodistas del Nuevo Diario Matilde Córdoba e Irma Elizabeth Palacios obtuvieron el primer lugar y segundo lugar respectivamente. Noticias LPTV, Julieta Róliga. Nos quedamos siempre hablando acerca de periodismo y es que los periodistas nicaragüenses interesados en fortalecer sus capacidades y conocimientos en el abordaje de la trata de personas tienen la oportunidad de aplicar a becas para un diplomado de periodismo y trata de personas que se impartirá en la Universidad de Ciencias Comerciales en alianza con Save the Children y la Unión Europea. El diplomado consta de varias temáticas como la valoración ética en una cobertura periodística sobre trata, factores de riesgo y vulnerabilidad de las víctimas de la trata, con énfasis en niñez, género, masculinidad y trata de personas, diversidad sexual, derechos humanos, entre muchos otros. Todos estos temas serán impartidos por reconocidos catedráticos y especialistas. Los Pepitos anunciaron que pronto se realizarán los Juegos Paralímpicos. Veamos el reporte. La Asociación de Padres de Familia con Hijos con Discapacidad Los Pepitos anunció la 7ª edición de las Paralimpiadas Los Pepitos 2014, que se desarrollará bajo el lema Triunfos de Amor, Solidaridad y Unidad. Aquí van a participar 75 capítulos de los 150 municipios que tiene Nicaragua. En estas Olimpiadas van a participar 900 atletas ya confirmados en las diferentes disciplinas deportivas, carreras de 50 metros, 100 metros, lanzamiento de jabalina, lanzamiento de bala,
salto sin impulso, salto con impulso, relevo 4x50, relevo 4x100. También tendremos natación. El evento, el cual se desarrollará del 21 al 23 de noviembre en el Instituto Nicaragüense de Deportes, es un proceso educativo para los jóvenes con discapacidades. Es un proceso de alegría, es un proceso lúdico que permite rehabilitar al joven. Las Paralimpiadas 2014 contarán con la participación de niños y jóvenes afiliados a los Pipitos, así como miembros de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad. Para Noticias LPTV, Isayana Martínez. Hoy se realizó una colecta de juguetes aquí en nuestra capital. ¿Con qué objetivo? Veamos. El Movimiento Infantil Luis Alfonso Velázquez, junto al Consejo Infantil, Red de Niñas y el Voluntariado de la UNAM, realizaron una recolecta este miércoles con el fin de obtener fondos para comprar los juguetes que entrega anualmente la MILAF. Para llevar a cabo la caravana navideña. El día 15 de diciembre va a ser aquí en Managua. Tenemos presencia en 43 municipios que también los vamos a cubrir. Iniciamos en Occidente el día 13 de diciembre. Todo el mes vamos a estar nosotros en las calles dándole un juguete, llevando alegría a los niños. Llevamos dibujos animados, todos los personajes de la televisión, llevamos dulces, golosinas y además el juguete que le damos a los niños y a las niñas que encontramos en todas las vías principales de los municipios donde tenemos presencia. La actividad se llevó a cabo desde tempranas horas en la UNAM Managua y culminó a las 4 de la tarde. Para Noticias LPTV, Isayana Martínez. Murió un enfermero el martes por ébola en Malí, este país que se creía libre del virus desde que una niña de 2 años falleció en octubre. Un enfermo contagiado de ébola tras tratar a un paciente guineano falleció el martes en Malí, el último país de África Occidental alcanzado por la epidemia. El primer caso había sido el de una niña de 2 años que murió el 24 de octubre. La pequeña había viajado con su abuela desde el sur de la vecina Guinea, donde se declaró la epidemia en diciembre de 2013. El actual brote de ébola ha dejado cerca de 5.000 muertos, en su mayoría en Liberia, Sierra Leona y Guinea, según el último balance de la Organización Mundial de la Salud. Aunque aún hay sitio para un poco de optimismo. En Liberia, el país más afectado por la epidemia, el número de casos sigue bajando, según Médicos Sin Fronteras. Londres y Washington multaron este miércoles a 5 grandes bancos internacionales con $3.200 millones por manipular el mercado de divisas. Londres y Washington impusieron el miércoles multas de $3.200 millones a 5 grandes bancos internacionales por manipular el mercado de divisas. Se trata de un nuevo paso de la gran limpieza del sistema financiero emprendida tras la crisis de 2008. Los bancos sancionados son los británicos HSBC y RBS, los estadounidenses Citibank y JP Morgan Chase y el suizo UBS. Entidades ya castigadas por la manipulación de la tasa de préstamos interbancarios LIBOR, que afrontan además otros litigios y sospechas de evasión fiscal. La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido impuso a cada uno de ellos una multa de $310 millones, mientras que el órgano estadounidense competente lo sancionó con el pago de al menos 275 millones. Los bancos han sido multados, entre otras cosas, por haber intentado modificar una tasa de referencia. El gigantesco mercado de divisas mueve más de $5 billones en transacciones diarias, de las cuales el 40% pasan por la City de Londres. Por ello, la mínima inflexión de las reglas de buena conducta genera un efecto de bola de nieve financiera. Hemos llegado al final de Noticias LPTV. Gracias por habernos acompañado hoy. Recuerden que estamos con ustedes de lunes a viernes a las 4:30 p.m. hora Nicaragua y que por supuesto pueden ver este noticiero cuantas veces así lo deseen aquí en los archivos del sitio web y también en YouTube en nuestro canal La Prensa Nicaragua 1. Nos vemos hasta mañana.